Desde los comienzos de la civilización, los humanos siempre han mirado al cielo con asombro. Las observaciones de estrellas y planetas, cometas y eclipses son impresionantes y nos ayudan a intentar entender nuestro lugar en el cosmos. Los avances tecnológicos realizados en las últimas décadas, con equipos más grandes y potentes, significan que ahora podemos investigar mucho más profundamente en el desconocido universo de innumerables galaxias, planetas y estrellas para entender su origen y crecimiento. Sabemos sobre pulsares, cuásares, materia oscura y agujeros negros que existen juntos dentro de la vasta infinidad del espacio. Puedes imaginar a los medievales mirando al espacio, y con poca comprensión científica y sin explicaciones, podemos entender por qué uno podría atribuirlo a Dios. En el episodio de hoy, vamos a ver lo que la gente medieval pensaba sobre el espacio. Bienvenido a Locura Medieval. La ciencia de Dios. La fe y la ciencia estaban entrelazadas durante la Edad Media. Tanto las ciencias como las humanidades se estudiaban en las universidades. Había 7 artes liberales: gramática, retórica, música, geografía, lógica, aritmética y astronomía, que, siendo el estudio de los planetas y otros fenómenos cosmológicos, era la base para la astrología. Esta última intentaba conectar cualquier acontecimiento celestial con eventos y preocupaciones humanas aquí en la Tierra. En la Edad Media, casi todos creían que lo que sucedía en las estrellas afectaba su vida diaria. Por supuesto, para los medievales, el mundo y todo en el universo fue creado por Dios, y de esa manera los milagros podían y sucedían. Pero las personas no solo confiaban en los milagros. Junto con sus oraciones y visitas a iglesias y catedrales, también depositaban algo de fe en la medicina y visitaban a los curanderos. No era una cosa del tipo uno u otro. La ciencia y Dios iban juntos porque Dios era responsable de todo en la creación. Gran parte de lo que motivaba a los medievales era la idea de acercarse más a Dios, ya sea leyendo las Sagradas Escrituras o mirando la naturaleza y viendo esto como evidencia de su plan y existencia. Astrolabios y cuadrantes. El uso de costosos instrumentos astronómicos solo era accesible para cualquier persona con alguna forma de aprendizaje. Para la medición del tiempo, había relojes de sol, y para los viajeros, brújulas y navículas, que también medían la latitud. A los estudiantes universitarios se les enseñaba cómo usar herramientas como astrolabios y cuadrantes para seguir el rastro de los cielos y predecir la posición de las estrellas y planetas. También se enseñaba a los médicos cómo usar estos instrumentos para crear horóscopos para sus pacientes. Desde el siglo XI, con la creación de las universidades, el plan de estudios incluía una mejor apreciación de la astronomía y sus instrumentos. Claro, el uso de estas herramientas elevaba el estatus de sus usuarios por su conocimiento y creatividad. En el Tratado sobre un astrolabio, que fue escrito en 1391 por el poeta y autor Geoffrey Chaucer, más famoso por los cuentos de Canterbury, Chaucer le da un astrolabio a su hijo de 10 años cuando lo envía a la universidad, describiendo en detalle cómo usar el instrumento. Chaucer escribió el tratado en inglés medio, en lugar de latín, con la esperanza de introducir ese tipo de aprendizaje a una audiencia mucho más amplia. Los instrumentos proporcionados en la biblioteca del Colegio Merton en Cambridge eran incluso más caros que los libros. De los dos que se enumeran como presentes, uno le costó a la universidad 10 chelines y el otro un considerable 13 chelines y 4 peniques. Como presentes, uno le costó a la universidad 10 chelines y el otro un considerable 13 chelines y 4 peniques. Existen pruebas de que se prestaban igual que los libros, para luego ser devueltos, almacenados en estantes y prestados de nuevo. Ni siquiera era necesario que alguien saliera y usara un astrolabio. Los cálculos para la ubicación del Sol y las estrellas y el ascenso y descenso de los planetas podían completarse todos en interiores. También tenían la ventaja adicional de poder ayudar en el estudio de la geometría, así como de la astronomía. El cuadrante se utilizaba para medir altitudes astronómicas, y había varios tipos. Su invención significó que se podía medir la altitud del Sol sin tener que mirarlo directamente. El aumento de estatus de un estudiante conocedor significaba que también podían tener un empleo respetable. Los graduados podían proseguir en un monasterio o hallar un patrocinador para trabajar en la corte real, pudiendo convertirse en un renombrado inventor o astrónomo.
Durante el siglo XIV, el Merton College fue uno de los lugares más renombrados para la investigación astrológica en Europa occidental. La enseñanza se centró en la reforma del calendario, la medicina de la peste, los instrumentos astrológicos y la comprensión de eventos como los eclipses y las conjunciones. Además de las universidades, los monasterios eran grandes lugares para aprender sobre el universo. Al excluirse de todas las distracciones externas y concentrarse en una mezcla de escritura sagrada y el estudio de la creación de Dios, los monjes medievales a menudo se encontraban a la vanguardia de los descubrimientos científicos. Se usaron instrumentos astronómicos para decidir la celebración de la Pascua y otros festivales. Seguir las 7 horas canónicas de oración también se facilitó con instrumentos. A mediados del siglo XIV, el Papa declaró que cada monasterio benedictino tenía que enviar al menos a un monje de cada 20 a la universidad para estudiar teología y derecho canónico. También habría oportunidades para participar en matemáticas y astronomía mientras estuvieran allí. Inspirado por su tiempo en la Universidad de Oxford, el monje benedictino del siglo XIV, Richard de Wallingford, inventó un enorme reloj astronómico llamado la Machina Mundi, así como otros 2 instrumentos cosmológicos, uno llamado el Albion, que encontraba la posición de los planetas, y el otro, el Rectangulus, que calculaba la trigonometría esférica. Otro científico clerical fue el monje del siglo XIV, John de Westwick, quien escribió un manual de instrucciones para un ecuatorio planetario. Este era un instrumento que calculaba las posiciones exactas de la Luna, el Sol y los planetas, sin el uso de procedimientos matemáticos complicados. Para algunos medievales, el universo era una estructura organizada de manera lógica. Estaba organizado dentro de 7 capas paralelas y translúcidas. Cada planeta se desplazaba en una órbita circular perfecta dentro de su esfera. Se creía que el Sol y la Luna eran planetas junto con Saturno, Júpiter, Marte, Venus y Mercurio. Eran los únicos objetos que se podían ver en el cielo a simple vista. Todas las estrellas fijas estaban contenidas dentro de la octava esfera, y todas estaban posicionadas exactamente a la misma distancia de la Tierra. Por encima de esa capa estaba obviamente el cielo, donde Dios vivía con sus ángeles y todas las almas justas que existían en forma humana. Allí esperaban el apocalipsis al final de los días. En este momento, ocurriría el último juicio, y aquellos que Dios considerara dignos serían salvados y se unirían a ellos. Los indignos serían enviados a los ardientes fuegos del infierno con Satanás por toda la eternidad. Los salvados vivirían con Dios en el cielo en paz eterna. La mayoría de los eruditos medievales seguían las enseñanzas de filósofos griegos y romanos como Arquímedes y Eratóstenes, quien pudo calcular la circunferencia de la Tierra con gran precisión. Tomando sus ideas, los medievales las estudiaron y las refinaron. Esto significaba que para ellos, la Tierra estaba en el centro del universo y todo lo demás giraba a su alrededor. Todo el sistema estaba controlado por el motor primario, o esfera más externa, que fue puesto en movimiento por Dios. Estas teorías griegas se utilizaron ampliamente en toda Europa y el Medio Oriente hasta el siglo XVI. La idea de que todos en la Edad Media pensaban que la Tierra era plana es falsa. Incluso la Iglesia apoyó el trabajo de filósofos como Eratóstenes. Así que no fue Colón quien los convenció de que la Tierra era redonda. En realidad pensaba que la Tierra era mucho más pequeña de lo que Eratóstenes había calculado, y la Iglesia intentó convencerlo de lo contrario. Un cuento fue contado por el monje de Saint-Denis. Fue durante el reinado de Carlos V de Francia, cuando se consultaba a los astrólogos de la corte para cada pequeña cosa. Se iba a llevar a cabo un duelo, y uno de los participantes estaba ansioso por darse la ventaja. Se le aconsejó que hiciera su armadura y armas en un momento específico para que obtuvieran los mejores beneficios posibles de la influencia planetaria. También se le dijo al duelista que esperara un clima particularmente justo el día del concurso y que sería victorioso. El monje estaba más que satisfecho al informar que en realidad hubo una lluvia torrencial el día de la pelea de espadas, y el rey pudo evitar que el desacuerdo fuera más allá. Germán de Carintia, un importante traductor de obras astronómicas árabes del siglo XII, escribió un libro llamado Liber Imbrium, que trataba específicamente sobre la precipitación. Al principio, él dice: porque cuando el Sol está en el hemisferio sur, y Venus está bajo sus rayos, y la Luna está en aplicación a él, todas estas cosas presagian la llegada de una lluvia torrencial, el mismo día y en la misma hora exacta.
El obispo y científico del siglo XIII, Robert Greathead, aunque conocido por tener un papel en el desarrollo del método científico, también creía que predecir el clima era un proceso simple utilizando este método. Parecería que esta forma de pronóstico del tiempo también era bastante popular, ya que los instrumentos de astronomía no eran lo único que se intercambiaba por grandes sumas de dinero. En 1403, un manuscrito astrometeorológico se vendió por un precio equivalente a 520 litros de cebada, cantidad suficiente para alimentar a una familia de 4 personas por un año. Enfermedad. Si los planetas estaban afectando tan obviamente el clima, como creían los medievales, entonces tenía sentido para ellos que también podrían afectar a las personas y causar un desequilibrio de los humores, lo que lleva a enfermedades o a un bajón en el estado de ánimo. Solo los médicos reales podían acceder a un costoso astrolabio, por lo que es probable que el médico más común consultara un almanaque en su lugar. Con una longitud de entre 12 y 20 páginas, estos pequeños folletos eran bastante comunes en la Inglaterra de la Edad Media tardía. Contenían calendarios de eclipses lunares y solares, tablas lunares y dibujos de contenedores de orina, hombre de venas y hombre del zodiaco. El diagrama del hombre de venas mostraba la ubicación de, lo adivinaste, las venas y arterias del cuerpo, mientras que los signos del zodíaco que se pensaba que tenían influencia sobre una persona estaban etiquetados en el hombre del zodíaco. Cada signo del zodíaco representaba una parte del cuerpo, ya fuera interna o externa. Muchos parecen bastante aleatorios, como Géminis, influyendo en los brazos y sistemas nerviosos, y Libra cubriendo la piel, los riñones y los glúteos. El almanaque sería llevado y consultado por el médico, quien tenía que mirar al cielo al diagnosticar a un paciente, mirar la fecha y hora de nacimiento del paciente y calcular dónde están ahora las estrellas y los planetas en comparación con dónde estaban entonces, o encontrar la constelación en la que estaba la luna cuando el paciente tuvo sus primeros síntomas, ayudaría con un diagnóstico. Los médicos deberían aprender algo de astrología para tratar pacientes. Durante los siglos XIV y XV, se convirtió en una parte fundamental del estudio de la medicina en las universidades de Italia. Parecería que a pesar de la opinión popular, los medievales tenían sed de conocimiento sobre el universo que los rodeaba. Pero incluso los hombres más eruditos de la época se equivocaron completamente en algunas cosas. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Por favor, suscríbete y comenta abajo si quieres que abordemos otro tema. Nos vemos la próxima semana. Gracias.